Mm, Nada, darles la bienvenida. Esperamos que esté muy bien. Estamos muy felices de que se hayan motivado con esto, que se hayan inscrito a este proyecto, a este curso y a este módulo de diversidad funcional, discapacidad física y diseño universal. Así que, para ir partiendo ya, les vamos a contar un poco de nosotros, un poco de la modalidad del curso. Ahí. Ya. Hola, Cata, bienvenidos ¿querí a todos. partir tú? Dale, Sí, no. claro. Me llamo Catalina Farías, ahí pueden ver mi nombre. Soy usuaria de silla de ruedas desde el 2016 y estoy en la Católica estudiando ciencias políticas. Soy deportista también, estuve 2 años en la selección nacional de básquet y actualmente estoy haciendo atletismo y tratando como de equilibrarlo con la vida académica. Y eso, muy contenta de que hayan tantas personas. Ya, yo me llamo Raimundo Mejías Gaize, tengo 28 años, me pueden decir Mumi, igual, con toda confianza, no hay problema. Soy licenciado en psicología desde hace poco, estoy terminando, que es lo último que me queda en marzo, la especialidad en psicología social comunitaria. Así que me queda solamente eso último para ya obtener el título profesional. Soy usuario de silla de ruedas desde los 2 años por una patología congénita de nacimiento. Y nada, también soy como la Cata deportista desde hace muchos años ya. Estuve en tiro con arco en la selección nacional y ahora junto con ella estamos en el mismo club de atletismo, así que harto deporte. También soy violinista y estoy metido e interesado en hartos proyectos en temáticas de discapacidad. Fui director de una fundación con respecto al tema y estamos ahí metidos en varios proyectos al respecto. Em, Así que eso por mi parte. Muy, como decía antes, muy felices de que estén interesados en esto. ¿Vale? Estoy esperando a que cambie la diapo. Ah, ya, dale. Ya. Hola, me presento. Esta la copié y la pegué de la presentación de Braille, entonces está en otro formato. Básicamente puse mi currículum ahí, Em, pero puse ahí arriba un poco de todo porque en realidad yo no soy profe, em, pero sí hago de todo. Este proyecto de la escuelita estamos en su tercera versión. Y yo vendría siendo como la fundadora, directora, slash, secretaria ejecutiva encargada de finanzas, todo. Entonces, hago un poquito de todo. Desde siempre me ha interesado mucho el tema de la inclusión. Siempre me preguntan por qué, si tengo algún familiar o algo así. La respuesta es que no. La verdad es que no. Dado que me interesan los temas, empecé a conocer gente después que efectivamente está en situación de discapacidad y hemos hecho hartos amigos, entre esos los ellos que están acá. Em, por mi parte, yo soy psicóloga infanto-juvenil en formación. Estoy haciendo mi práctica en La Pintana en el Castillo con niños. Tengo minor en antropología social. Y igual que los chicos, estoy metida en muchas cosas, pero el deporte no es una de ellas, aunque ahora estoy recién partiendo con eso. Em, y así como cortito, fui embajadora de las carreras de Psicología y Educación Especial. Sé que hay mucha gente de educación especial acá, pero es una carrera relativamente nueva, ya como 2 años, no sé, ¿cuánto como mi lleva? Sí, deberían ser 2 años. Sí, O este es el entonces, tercero. Sí, por sí, ahí. por ahí. Entonces, antes de que hubieran siquiera estudiantes de esa carrera, con el MUMI nos pidieron si podíamos ser embajadores como para ofrecer la carrera. Y yo creo que si hubiera estado eso, yo hubiera entrado a esa carrera, va a ser como carreras paralelas, pero Mm. en fin. El trabajo es interdisciplinario, así que siempre se puede llegar a todas partes
distintos lados. Y como dije, estoy metida en muchas, muchas cosas. Mi problema máximo es que soy activista en muchas cosas y a lo largo de la clase también, o sea, de las clases, si es que tomaron más de un curso, se van a dar cuenta mucho de... Pero muy feliz de que estén aquí. Y yo vengo a esta primera clase, pero después la idea es que el proyecto funcione independiente, porque como mencioné, yo estoy haciendo mi práctica. Entonces no me calzan mucho los horarios. Pero cualquier cosa, yo soy la persona que les manda los correos. Tienen mi número y todo. Como les dije, este es el proyecto de la escuelita inclusiva. Partió el 2020 en pandemia. Y para no darles la lata, es como partió porque en el fondo la universidad es una de las que más recibe personas en situación de discapacidad. Hay una vía de admisión especial, se supone, y estamos luchando para que los campus sean efectivamente accesibles. Algo que en este curso se va a tomar, se va a hablar harto. Y partió desde, en realidad, como de mi idea, en el sentido de que se le enseña, claro, se acepta como el tema de la inclusión, pero se le pide a la gente que está en situación de discapacidad que ellos mismos se incluyan. Y no se le enseña a la comunidad el cómo realizar esa inclusión. Y es pura desinformación, como que me gusta pensar que la voluntad está desde siempre. Entonces nos juntamos como en un grupito que nació de la toma feminista del 2018 en Casa Central. Y en pandemia resulta que ese grupo tenía una persona ciega y tenía una persona sorda. eh, y fue muy complicado al principio. Entonces, a mí se me ocurrió hacer este curso que nazca desde las personas en situación de discapacidad, que son amigos, estudiantes, compañeros de curso, para enseñar al resto como cosas básicas, cosas básicas que todo el mundo debería saber. Y tiene un enfoque feminista interseccional, situaciones de emergencia, ahí como que podemos profundizar un poco más en eso. Y esa es la seña, ese es el logo, que en breve se está patentando, estoy viendo cómo hacerle una marca. Em, y es la seña como de escuela con como una seña en lengua de señas. En verdad el movimiento es así. Se hace como a modo de rampa, incluyendo como este curso, y se mueven los dedos como si se estuviera tocando como los puntitos como de braille, entonces ahí se integran los tres cursos y es muy bonito. Y ahora vamos con la siguiente, ya, ya, y así como cortito establecer algunas cosas básicas, igual se lo mencioné en el correo y también lo hemos dicho por WhatsApp, que vamos a tener distintas formas de comunicación. Bueno, está el grupo de WhatsApp, que si no están o si no se han incluido todavía, que se incluya. Cualquier cosa también está el correo, pero eso lo reviso yo, entonces quizás me demore un poquito en responder. Y la idea es que se mantenga la formalidad del espacio, como igual nosotros como que es una clase bastante cercana y el proyecto en general está hecho por estudiantes y está con mucho cariño, entonces sí pueden decir garabatos, mandar stickers, lo que quieran, pero todo dentro del marco como de que nos respetemos y Mm. eh, respetar los horarios, también respetar como el contenido que se suba o se mande por WhatsApp. Porque si no se hace, probablemente vamos a tener que activar la función de que solo los administradores puedan hablar y eso igual limita porque es súper bueno tener un grupo de WhatsApp para que escriban como hoy voy tarde, hoy no voy a alcanzar a llegar. Entonces sería muy fome limitar esa opción. Eh, y esto lo digo como porque ha pasado otras veces. Yo también tengo un emprendimiento y también hago colectas y cosas así, pero por favor, como si necesitan vender rifas o likes para una cosa, no lo manden a este grupo WhatsApp porque no es la idea del contenido. Em, Así que eso, no es de mala onda, sino es como justamente para respetar como, y que no se pierda también el espacio. En segundo lugar, tenemos una carpeta Drive. Ah, no, espérate. Tenemos una carpeta Drive. En todos los cursos están en la descripción del grupo WhatsApp, como los links de todo. Y ahí se les va a ir subiendo el material clase a clase.
No les vamos a mandar tarea ni nada, pero igual todo esto tiene una base teórica de todo. Entonces, los PPTs de cada clase. Y si les quieren mandar como algún documento extra, algún video, documental, no sé, ahí también lo pueden subir los profes. Y tercer punto y final, esto surgió porque ya como mencioné, esta es la tercera versión y muchos estudiantes o personas que participaron en el curso como que se quedaron con muchas ganas de compartir entre ellos y justamente para no colapsar el WhatsApp. Dentro de la carpeta Drive hay como otra carpeta que es para ustedes, donde pueden subir apuntes del curso. Había muchos estudiantes como por ejemplo diseño gráfico una vez que alguien hizo como dibujos de muchas cosas. Es interesante ver cómo cada disciplina va tomando sus propios apuntes. De arquitectura pueden tomar como dibujos, bocetos, como todas esas cosas como que ojalá que se compartan. em, si es que quieren, claramente. Si es que alguien tiene algún texto que le parece interesante, lo puede subir ahí. Si es que quiere subir alguna reflexión, alguna foto. eh, Como todo eso es un espacio como comunitario y les incentivo harto como a usarlo porque al final igual es súper bonito. Y a nosotros también nos sirve porque si bien damos las clases, no todos sabemos de todo, entonces quizás si alguien nos está haciendo alguna obra de teatro y ha hecho alguna investigación al respecto, de antropología también, no sé, todas esas cosas. Y menciono lo de las fotos porque se pueden tomar fotos ustedes o pueden tomar fotos como a la reunión y cosas así, pero ¿por qué? Porque a nosotros nos sirve como para... Todo esto funciona a base de fondos, o sea, la clase es gratis. Si es que alguien les cobró, les comunico que han sido estafados porque esto es todo gratis y llegamos a mucha gente. Pero eso se hace porque nosotros luchamos por fondos y nos amparamos de centros de estudiantes, en este caso de la FEUC, como la gran eh, como auspiciador de esta cosa. Entonces las fotos sirven como de registro y de verdad que sirve mucho, mucho como, no sé, pues incluso si se toman una selfie como en clase o como que alguna historia de Instagram que subieron del curso, así como, "Ay, qué rico venir, segunda sesión, no sé qué". Todo eso nos sirve a nosotros para pedir fondos y es algo que no sé por qué pesa tanto, pero eso, quienes no quieran salir en las fotos, bla, bla, se entiende. Y lo último, Instagram, está el Instagram de la vocalía, pero yo creo que en breve voy a hacer un Instagram como de la escuelita, sola. Pero voy a mandar el Instagram, sería bueno que quizás nos pudieran etiquetar ahí. Buena idea. Y la última cosa que les quería mencionar, ya me acuerdo. En esta versión contamos con que todos los cursos tienen una versión online. Entonces, si se dan cuenta, estamos grabando. Y lo siento porque no quieren aparecer en la grabación. Pueden apagar las cámaras si quieran, pero igual es súper bacán como verles. Y les incentivo también a prender la cámara y a hablar por el chat, como para que los profes también tengan ese feedback y todo. Em, pero porque queremos grabar la totalidad de las clases online y hacer eventualmente un curso asincrónico y subirlo a alguna plataforma y cosas así. Entonces, eso. Y sin nada más que añadir, les doy el pase aquí a los mismísimos profes que quedan en muy buenas manos a todo esto. Eh, y siéntanse libres de preguntarles como porque son muy secos y son instancias muy escasas que se dan. Eh, Eso, para que aprendamos entre todos. Buenísimo. Muchas gracias, Vale, por el encuadre de todas las informaciones relevantes del curso. Y bueno, para ir entrando ya más a los contenidos propiamente tal, explicarles un poquito del cronograma de estas clases. Son básicamente divididos en 6 clases. La primera, que sería esta, sobre historia y surgimiento de la discapacidad. La clase 2 va a ser sobre discapacidad en cuanto a cifras y conceptos relevantes. La clase 3 sobre accesibilidad universal, ayudas técnicas e instituciones relacionadas a eso. La clase 4 sobre una de las bases del curso, como mencionaba la Vale, que tiene que ver con interseccionalidad, género y discapacidad. La clase 5 controversias, mitos y prejuicios en torno al tema.
y la clase 6 sobre consejos de usuarios de sillas de ruedas y todo eso relacionado como a vida cotidiana en el fondo. Ya. Eh, para partir, como para soltarnos un poco, relajarnos un poquito, teníamos pensada una actividad. Esta actividad estaba para la modalidad presencial, que es un poquito más fácil, de forma online se complejiza un poco, así que hicimos como otra actividad rompehielo que se llama para este espacio, que se llama la actividad de las preferencias. En el fondo, nosotros les vamos a preguntar como, ¿qué prefieren? No sé, frío o calor, por ejemplo, o verano, invierno, etcétera, etcétera. Y ustedes van a tener que, con un emoji, responder por el chat o por el chat mismo sobre qué prefieren. Y una persona de forma voluntaria va a tener que decirlo por el micrófono y a ver, y aprovecha de presentarse, contarnos un poquito de esa persona. Así que Igual esa es como la las idea de esta dinámica. conversaciones sí se pueden hacer. Tenéis como las salas de espera, o sea, como el breakout. Ah, claro, crear Ujú. sala. Sí. Ah, ¿se Yo pueden pensé crear hacer salas eso. al final? Sí, pues, usted es el host. Ya. Ah, perfecto, no, no sabía esa. O sea, si Pensé que no prefieren se, eso. Porque siento pensé que que no se gente. podía. Sí, pues, si tenemos Eh, un premium, pues. ya, espérate, ¿dónde se crean las salas? Que eso nunca lo he hecho. A ver, te voy a pedir el hosteo de vuelta. Ya. Vamos a comenzar en honor al tiempo. Vamos a hacerlo un poco más liviano. En activismo Judy Human tenemos acá a la madre del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad. Ella estuvo al frente de protestas y manifestaciones por los derechos de las personas con discapacidad. Ella es usuaria de silla eléctrica y adquirió su discapacidad muy pequeña a causa de una poliomielitis. Ya. Bueno, igual, para contextualizar un poquito más a Judy Human, ella fue muy parte de un activismo muy potente en Estados Unidos que en el fondo levantó mucho el movimiento de la discapacidad a nivel social y político. Fue parte de muchas manifestaciones y una de ellas, que incluso llegó como a gran escala, que con un grupo de personas con discapacidad se tomaron un edificio estatal como protesta. Todo esto se levantó en un campamento que se llama Crip Camp, que en el fondo, o sea, perdón, en un campamento que se llama Janet en los 70, que fue un campamento de personas con discapacidad, de jóvenes con discapacidad que en el fondo se sentían excluidos y necesitaban como empoderarse, y en ese campamento se fueron juntando, conociendo y levantaron todo este movimiento. Esta situación está como súper bien retratada en un documental de Netflix que se llama Crip Camp, que es muy bueno. Es totalmente recomendable ahí para que lo vean. Se llama Crip Camp. Los vamos a mandar después como el nombre y todo. Y en el fondo mostraba toda esta revolución que logró hartas cosas. Logró levantar varias leyes al respecto que estaban como, que no existían, entonces fue como bien, bastante relevante. Así es. Acá en la imagen de la... Ah, Ah, perdón. retrocede un poquito. Acá en la Ahí. imagen donde están los usuarios de silla enfrente del bus, es la protesta que se llama We Will Ride, y los chicos estaban ahí exigiendo más accesibilidad. Pasa nomás a los modelos. Ya. Aquí nos vamos a detener un poquito como en algo más teórico que en el fondo, que son los modelos para comprender la discapacidad que han surgido como a lo largo de la historia. Modelos y paradigmas han habido y existen muchos, pero nos vamos a centrar en tres que consideramos que son los principales en el fondo al respecto, a nivel, como les decía, de lo largo de la historia. Entonces, para partir, el primer modelo teórico que intentó plasmar cómo se entendía la discapacidad es el modelo de prescindencia, que plantea esto, este es un modelo que dice que las causas de la discapacidad se entienden desde la religión, son causas como religiosas en el fondo. Básicamente se decía que tú tienes discapacidad porque
alguien de tu familia, de tu entorno cercano, obró mal, cometió un pecado, y como castigo divino, tú tienes discapacidad como por eso en el fondo. Y era un modelo como muy antiguo que surgió en la Grecia y Roma clásica, en la antigua Grecia y Roma, en esa época más o menos. Y en este modelo se planteaba que las personas con discapacidad no eran necesarias para la sociedad en esa época. No, no valían, no tenían valor, estaban sometidas y eran totalmente dependientes. No tenían ningún derecho, eran sujetos de asistencia y de caridad en el fondo. Y existían, debido a eso, prácticas muy nocivas y dañinas, criminales en torno a las personas con discapacidad, que como eran consideradas innecesarias, básicamente se les mataba. La eugenesia y en el fondo se les eliminaba por el simple hecho de tener discapacidad. Después esto, con el tiempo, varias décadas después, esto se fue cuestionando, siglos después incluso, se fue cuestionando y en la época de las guerras mundiales aproximadamente, como después de eso, posguerra en Estados Unidos sobre todo, se empezó a intentar explicar la discapacidad desde el modelo médico rehabilitador, que decía esto que las causas de la discapacidad eran meramente científicas y biológicas. La discapacidad era vista como una patología, una enfermedad que requiere ser sanada, rehabilitada o mejorada para que estas personas sean útiles y normales, porque se decía que estas personas tenían una limitación individual en el fondo. Esto es un modelo muy sesgado eh, y se cuestionó mucho también en las décadas posteriores a eso, hasta que de a poco se fue transicionando, perdón, hacia el modelo social de la discapacidad, que en el fondo intenta explicar que las causas de la discapacidad son en gran medida sociales, que la discapacidad no está en la persona, sino en el entorno. Y lo que complica y lo que explica la discapacidad en el fondo serían la interacción entre el sujeto con discapacidad y las barreras que impone el entorno en cuanto a la participación, al desarrollo como del día a día. Y en este sentido se valora y se respeta la diferencia, la diversidad de las personas con discapacidad y se entiende a las personas en situación de discapacidad como sujetos de derecho con una dignidad humana, como cualquier otra persona. Eso en cuanto a los modelos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entendió? ¿Esta tabla de quién es? Que solo sale el apellido Palacios. Ah, ya. Bueno, esta tabla se sacó de una autora que, si no me equivoco, es socióloga o es del mundo de las ciencias sociales, que se llama Agustina Palacios, que es argentina. Ella desarrolló un texto bien importante en torno al modelo social, donde explica también, además, como contexto histórico bien detallado de todos estos modelos. Es una muy buena referencia. Ahí también en el material complementario del curso se los podemos subir para que lo vean, como la información que les interesa, porque tiene como 600 páginas, pero es una autora muy reconocida como al respecto. Ya. Pasamos a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Cabe destacar que el activismo de personas de Estados Unidos, como Judy Human y su grupo de personas con discapacidad, fueron como la instancia preliminar para que se generaran estas leyes y fundaciones internacionales. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada por la Asamblea General de la ONU el 13 de diciembre de 2006 y entra en vigor en mayo de 2008. El objetivo central de esta es cambiar el enfoque hacia la discapacidad, entendiéndola desde un punto de vista de derechos humanos, no como un problema médico o caritativo. Este fue el primer tratado internacional en la historia que obtuvo la firma de 81 países el mismo día de su apertura. Actualmente la convención cuenta con 153 estados signatarios y 106 ratificaciones. Su propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad. Promover su respeto y prohibir también su discriminación. Pasa nada más la... Ah. Esta cuenta con la definición de persona con discapacidad,
como que la persona con discapacidad incluye a aquellas que tengan deficiencia física, mental, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Sí, bueno, básicamente entonces, como para cerrar la idea, la convención es el tratado internacional como supremo que aborda la temática de la discapacidad y que surge de todos estos movimientos sociales que le fuimos comentando en Estados Unidos y los acuerdos y conversaciones y gestiones de muchos actores relevantes y países que quisieron como legislar al respecto y levantar este acuerdo internacional, que afortunadamente, o sea, bueno, en el papel muchos estados y países adscriben, pero en la práctica como que hay una brecha que falta mucho en el fondo para que se implemente y que se respete como todos los principios y todo lo que se declara en este tratado. Pero bueno, a lo largo del curso vamos a ir hablando también más en detalle y profundidad de la convención y en ese sentido, contextualizando un poco hacia nuestro país, en Chile, según la última encuesta o uno de los últimos estudios, se plantea que el 17,6% de la población chilena adulta tiene algún tipo de discapacidad y el 17% de la población chilena en general posee algún tipo de discapacidad. Es una cifra muy importante que va aumentando con respecto a las anteriores mediciones. Entonces es un antecedente que siempre hay que tener muy en cuenta. Continuando un poco en cuanto a la discapacidad en Chile, aquí quisimos poner ciertos como referentes de distintos ámbitos que son personas con discapacidad que de una u otra manera han logrado acercar o visibilizar la temática. Aquí nosotros elegimos cuatro, pero hay muchos, hay miles de referentes al respecto. Primero tenemos a Mauricio Rifo, el teniente Dan, que es bastante conocido, es un influencer, está dedicado al tema de las comunicaciones, de las redes sociales, también es publicista, de hecho ha estado encargado de toda la área, del área de marketing y publicidad de la ley de inclusión laboral. Y él es una persona con discapacidad congénita que es progresiva, él utiliza silla de ruedas a motor y yo creo que todos lo conocemos acá, o la mayoría. Es muy, como desde el humor su contenido. Trata de como normalizar y visibilizar temáticas de discapacidad desde el humor y es bastante como conocido por eso. También tenemos a Alberto Abarza, que es uno de los deportistas a nivel de la historia de Chile más importantes, ya sea en el deporte paralímpico y convencional. Tiene un total de 7 medallas paralímpicas en natación. Eh, Medallas en Juegos Paralímpicos, que eso ningún deportista, ni siquiera convencional, en Chile lo ha conseguido. Entonces también es un referente muy importante dentro de lo deportivo. También por otro lado tenemos a María Soledad Cisternas, que en el mundo académico e intelectual, ella es una referente en Chile y en Latinoamérica bastante relevante de la discapacidad. Es una abogada que es una persona ciega y se ha encargado de trabajar y visibilizar los derechos de las personas con discapacidad. Y actualmente tiene un puesto bastante relevante y estratégico en la ONU, que lo ha tenido durante varios años. Entonces es una referente bastante importante. Y por último tenemos a una referente un poco más antigua, ya lleva como su historia hartos años ya, que es Daniela García, que es una estudiante de medicina, bueno, en ese tiempo era estudiante de medicina, y en un tren ella tuvo un accidente en el que perdió sus 4 extremidades. Fue un caso bastante reconocido en Teletón. Le hicieron un reportaje, estuvo en el Estadio Nacional contando su testimonio, etcétera. Y ella se tituló de medicina, es fisiatra, médica de la rehabilitación. Lleva trabajando muchos años en Teletón y también hace clases, entonces es bastante relevante y referente en la temática. Ya. ¿Hasta ahora todo claro? ¿Alguna duda? Cata, en el chat no, ¿qué aparece? Por ahora yo todo bien. No, Ya, ninguna duda en el chat tampoco. súper. Cualquier cosa, no duden en preguntar, por favor, no se queden con la duda, porque esto igual es harta información y es necesario como aclararlo bien.
Ahora les vamos a contar un poquito más de las leyes principales que existen en Chile en torno al tema. Primero tenemos la ley 20.422, que es de igualdad de derechos y oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. Esta es una ley que está basada en los principios fundamentales de la convención que les mencionamos recién. Y en el fondo busca garantizar el derecho a la salud, a la educación, participación social, trabajo, accesibilidad de personas con discapacidad y otros temas como relevantes al respecto. Y a partir de esta ley igual se avanzó y esta ley dio pie para la creación de Senadis, que es el Servicio Nacional de la Discapacidad, que es la entidad estatal que se encarga y debería encargarse a cabalidad del tema. Y también dio pie para que se creara el Registro Nacional de la Discapacidad, que es una credencial, un trámite que te dan una credencial que en el fondo acredita que tú tienes cierta discapacidad y un grado, un porcentaje específico de discapacidad. Por otro lado, tenemos la Ley de Inclusión Laboral, que es la 21.015, que esta es un poquito más reciente, que partió como base diciendo que en todas las empresas de más de 100 personas, de más de 100 trabajadores, tenía que por lo menos un 1% de un 1% de personas con discapacidad que estuvieran inscritas en el registro trabajando en esa empresa. Esto en el mundo público y privado, en ambos casos. Y actualmente se legisló hace poco y se aprobó un aumento a un 2% que va a ser progresivo. ¿Qué se exigía a los empleadores, a las empresas en esta ley? Que se implementen ajustes razonables, que en el fondo se preocuparan, esto significa que deben preocuparse de que toda persona con discapacidad tenga todas las adecuaciones necesarias en su puesto de trabajo para desenvolverse de forma autónoma y óptima para lo que exige su cargo. Si esto no se cumplía en el fondo, existen alternativas como que las empresas pueden hacer donaciones a instituciones específicas que están adscritas a esta ley, o bien incurren en multas que afortunadamente con esta reforma que se hizo son más altas ahora, o bien otra alternativa es que podían contratar a personas con discapacidad que den servicios externos a la empresa. Entonces están estas alternativas en la ley. También, continuando con lo que es la discapacidad en Chile, algo bastante relevante a nivel histórico que yo creo que todos y todas aquí conocemos, es la Teletón. ¿Pero qué es la Teletón? Primero, siempre es importante hacer la distinción entre el instituto y la campaña de TV. A mi juicio, como opinión personal, hay un mundo de diferencia al respecto. Em, Primero, el instituto, para mí, en opinión personal, y lo digo como ex paciente Teletón, es uno de los mejores institutos de neurorehabilitación infanto-juvenil del mundo. En el fondo uno va como paciente, no te preguntan de dónde vienes y aún así te dan el 90% de todos los servicios, tratamiento y prestaciones para rehabilitación totalmente gratuito. Esto surgió en 1947 con otro nombre, con otra figura que se llamaba Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado, en el centro de Santiago también, como un grupo de médicos que se quisieron organizar y aportar al respecto de forma benéfica. Después, posterior a eso, este proyecto fue funcionando, avanzando, y en 1979 se logró la inauguración, perdón, del primer Instituto Teletón en Santiago. A la fecha, hasta el 2022, existen 14 centros en todo Chile, con dos más en planificación en los próximos años, y se atienden a niños, niñas y jóvenes con discapacidad motora, que tiene que ver en el fondo con el movimiento. No tienen incluidos a todo tipo de discapacidad. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O todo bien? Hola, ¿Sí? eh, Hola. que yo siempre he tenido esta duda, no sé si ustedes saben, también como siendo parte un poco como usuario del sistema, ¿ya? Porque yo sé que la Teletón, claro, es para niños, niñas y jóvenes hasta Sí. cierta edad, ¿ya? Pero ¿no existe una Teletón para el adulto? Sí, En de la hecho, en siguiente la diapo. siguiente diapo vamos a explicar exactamente eso, así que muy buena pregunta. Sí, Sí, porque claro, termina la edad y es como que
yo no Mm. sé, nunca he sido usuaria, entonces es como que te dan de alta, pues, entonces yo siento que la rehabilitación es casi toda la vida, entonces por eso. Sí, Sí, una po. muy buena Sí, no, pregunta. totalmente, sí. Y como te decía, en la siguiente diapo vamos a explicar específicamente eso porque existe una alternativa actualmente en Chile que es bien desconocida. Y bueno, en torno a la campaña, que yo creo que aquí todos y todas conocemos, surgió como un modelo de negocio en Estados Unidos. Mario Kreuzberger lo trajo a Chile en 1978. Con la primera campaña se financió el Instituto de Teletón Santiago y hasta hoy siguen los financiamientos para atender como a muchos niños, niñas y jóvenes en temas de rehabilitación. Y aquí está lo que Jenny preguntaba. También existe el INRPAC. Exactamente. Sí. Sí. Es el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda. Creado en 1950, es un instituto público especializado en la rehabilitación de personas con discapacidades físicas y motrices, que combina rehabilitación médica, psicológica y comunitaria. Cuenta, disculpa, a diferencia de Teletón, que se financia a través de donaciones privadas, el INPARC es una institución pública que busca garantizar el derecho de acceso a rehabilitación a través de la acción del Estado. En 1998, el instituto fue reconocido oficialmente como Instituto Nacional de Rehabilitación, lo que permitió integrar funciones de investigación y docencia. Y además, gracias a una cooperación internacional con Japón, implementó la estrategia de rehabilitación de base comunitaria y modernizó varios de sus equipos médicos. Actualmente, el INPARC es un centro de alta complejidad que atiende a personas con discapacidades físicas desde un mes de edad hasta 65 años, así que abarca harta más edad de lo que abarca Teletón. Ofrece hospitalización, atención ambulatoria y servicios especializados, como ortopédico, y además colabora con Chile Crece Contigo y promueve la inclusión laboral, educativa y social a través de un enfoque biopsicosocial. Sí. Y aquí también, para terminar de agregar algo del INRPAC, que lo importante es que tiene un enfoque bien comunitario. Implementa un modelo que se llama RBC, que es Rehabilitación Basada en Comunidad. En el fondo es bien sistémico, importa no solamente el paciente, el usuario o la persona, sino que todo su contexto, con actividades como de la vida diaria también, entonces es bien importante. Sí. Bueno, ahí tenemos como una imagen que es como de una de las manifestaciones que se hicieron aquí en Chile para el 3 de diciembre, el Día Internacional de la Discapacidad, em, que son organizadas por la CONADIS, que es una institución social, una organización social, perdón, que se encarga de esos temas y que ha levantado mucho esos temas a nivel sociopolítico aquí en Chile. Y bueno, los contenidos que teníamos para esa clase eran estos, y ahora los 10 minutos que nos quedan, queremos que reflexionemos un poco, que veamos estas preguntas, que nos pregunten, aclarar dudas y todo eso eh, en torno como a estos contenidos. Cata, ¿dice algo el chat como para no seguir avanzando antes de...? Estaban preguntando sobre cuántas sedes había del INPARC, pero solamente hay una en Chile. Ah, ya, sí. El INRPAC, a diferencia de Teletón, no cuenta con muchos recursos, ni una campaña, ni nada, entonces, sí, es solamente una, que queda en la calle Larraín, en Larraín. En Peñalolén. Sí. Ah, perdón, en Peñalolén, siempre me confundo, sorry. Sí, en Peñalolén, disculpa. Yo tengo otra pregunta. Sí, Dele nomás. dime nomás. Es que, digamos que, a ver, el IMPAC, Sí, bueno, el instituto que es más bien público, y la Teletón, claro, de alguna forma parten con lo que uno más ve de la discapacidad de lo que es la parte motora, ¿ya? sí, totalmente. Pero, ¿y las demás discapacidades? ¿Las van cubriendo? Sí, la verdad es Porque que... Ah, perdón. Sorry. Porque si es porque, a ver, no tengo mucha información, pero si es rehabilitación basada en comunidades, por lo menos para mí sería que la parte pública como que de alguna forma trata de hacerlo, pero la Teletón también lo hace. Si una persona llega sin una discapacidad motora, igual lo reciben, igual lo ayudan.
Eso Sí, es bastante relativo y como un filtro que hace Teletón igual, porque se enfoca realmente en discapacidad motora. Entonces, en muchos casos, los otros tipos de discapacidad no los considera. Sí. Entonces, igual Igual es cabe complejo, destacar tiene un si una sesgo ahí. persona tiene una discapacidad física y además una intelectual, él igual es aceptado, pero claro, ellos tienen sus filtros de aceptación y también, lamentablemente, no todas las personas con discapacidad física pueden pasar porque ven como quién se puede rehabilitar más en el plazo acordado. Por ejemplo, si un niño de 10 años, dos niños de 10 años tienen discapacidades motoras distintas, van a aceptar al que más vaya a poder avanzar. Sí, sí, de hecho, eso es una de las mayores como críticas al instituto, que es como tiene ese sesgo de solamente ese tipo de discapacidad. Y hay una deuda histórica al respecto, que los otros tipos de discapacidad quedan un poco, entre comillas, como tirados y hay menos alternativas o opciones de rehabilitación al respecto. Entonces, una muy buena pregunta, porque es un tema bien complejo, que más adelante lo vamos a seguir abordando igual en las clases, porque vamos a hablar más de Teletón, de todo esto, como más en profundidad. Sí. ¿Alguna otra gracias. pregunta del chat o algo? Si hay una Que mano no. levantada por ahí. Ya. ¿Quién es? Que no veo desde acá. Francisco, dale más con tu pregunta. Ay, Ya, hola. Espera, voy a bajar al tiro la mano para que no se me olvide. dale. No, yo tengo, bueno, millones de dudas que lo hemos conversado con el Movie esta semana por WhatsApp, pero no sé si alguien de los que está en el curso sabrá si hay proyectos, si hay propuestas o ideas de posibles formas de abordar la rehabilitación principalmente en todas las discapacidades que quedan fuera, porque yo pasé por el INRPAC en un internado hace 5 años, entonces siento que si en 5 años no se ha hecho nada como quién está tomando la batuta de esto, si hay ruido, si hay interés por parte de autoridades, por parte de agrupaciones, como saber un poco de eso. Y yo al menos no manejo todo lo que es como cifras relacionadas a eso. Mm. Perfecto. Mira, de lo que yo sé, de lo que yo he visto, que estoy más ligado al mundo de la intervención social comunitaria, es que se ha levantado mucho como el tema desde ahí, desde las mismas organizaciones de personas con discapacidad, de organizaciones sociales. Y ahí se han tratado de levantar como propuestas, de vincularse con autoridades. El interés, como siempre a nivel histórico, ha sido como no muy relevante con respecto al tema de parte de las de autoridades en general, pero en el fondo como que siempre están estas intenciones. Con el proceso constitucional que vivimos también se hicieron hartas cosas al respecto, o sea, se buscaron hacer hartos petitorios, como reuniones y proyectos así como de ese estilo. Entonces como que la intención por parte de las organizaciones está, pero siempre hay trabas como burocráticas, institucionales que frenan un poco el tema. Claro, Claro, que lo que yo igual siento que, por ejemplo, con el caso de Teletón, con el caso de INRPAC, claro, se le pueden hacer ciertas críticas con respecto a los criterios que ellos tienen para ver quiénes entran y todo, pero finalmente no es como 100% responsabilidad de esos institutos que son dos, versus Mm. ministros, diputados, senadores, que son quienes tienen que hacer la pega al final. Entonces, por eso como que me genera como un poco entre rabia, pero a la vez como que hay mucho que se puede hacer, ¿cachai? Entonces, por eso es como que me surge esta duda. Y lo otro es que, Mm. por lo que estaba viendo en la misma encuesta que mostraste al principio de la estadística de discapacidad, me llamó mucho la Sí. atención que solo un 15% de las personas con discapacidad tiene acceso a rehabilitación. Entonces, siento que la atención primaria en Mm. salud también tiene una deuda gigante, porque no sé si falta capacitación, si falta personal, etcétera. Mm. Entonces, eso quiero dejar como entre duda y a la vez ideas para ir armando en paralelo con el curso, que quizás pueden salir buenas cosas de todos los que tomaron el Mm. curso acá, cada uno de sus distintas áreas. Sí, es súper bueno reflexionar al respecto. Desde mi carrera, que está más ligada a las políticas públicas y al derecho, efectivamente no hay avances más allá de la ley, de las leyes que hemos mencionado por acá. Y el que haya una exigencia desde la fundación y desde la población civil es súper importante para poder mover a la casta política y en su trabajo, que en efecto no lo están haciendo. Sí, es Buenísimo. un tema gigantesco, pero lo vamos a abordar en las próximas clases. Así que
guarden esas dudas como sobre, o reflexiones con respecto a este tema de como qué hacer en cuanto desde la salud pública para las siguientes clases, porque se va a retomar y es una discusión muy interesante y da para mucho, así que es muy relevante como levantarla en este espacio. Nos quedan 2 minutos. Eh, Vamos a hacerlo de forma rápida. Yo creo que igual alcanzamos que teníamos estas preguntas de cierre. Si alguien así como con el micrófono o por chat quiere como responder en base a lo que expusimos hoy de los modelos, basado en el modelo social, que fue lo que les explicamos al principio, ¿qué mejoras propondrías para la campaña de la Teletón? ¿Alguien quiere de forma breve responder por micrófono o por chat? Si se equivocan, da lo mismo. Sí, aquí estamos para aprender, así que no hay problema. Ya, alguien levantó la mano, creo. Sí, Sí, en relación a la campaña, que es lo sí, que se puede ver. No todos conocen como el funcionamiento de la institución. La pregunta es sí, sobre la campaña es solo la televisiva. campaña. Sí. Constanza, si estás hablando, no se escucha. Pucha. Igual tenía entendido que el módulo era como hasta las 2:20, o sea, hasta las 3:20, porque empieza a las 2:10. Ah, ya. No, sí, entonces nos quedan 10 minutos. Súper. Ya. Eh, ¿Constanza? Algo pasó con su compu que Sí. no, Chuta. no se escucha, pero ¿No? bueno, si lo puede escribir por ahí, igual la vamos a responder. Sí. Por chat por mientras, entonces. ¿Alguien más que quiera como también aportar en esta respuesta, en esta pregunta, perdón? No sé levantarla, pero igual me gustaría comenzar. Dale Eh, nomás, perfecto. ya, o sea, yo creo que no cacho mucho igual sobre la campaña, pero, o sea, yo creo que lo principal es como del rango de edad, que sea como tan chico, que sea como de hasta los 18 años, creo que es lo principal que se debería cambiar. Eso pienso personalmente. Igual no Perfecto. cachaba, no conocía el INRPAC, no me acuerdo cómo se llama, Sí. El pero lo INRPAC. encontré súper bueno. Sí. Igual también estoy haciendo mi proyecto de título que tiene que ver con la discapacidad y también conozco el Hospital del Trabajador, que también se fue como la Teletón, pero para Ah, sí. gente mayor. Súper. Igual, yo creo que en general tal vez no debería tener tanto rango de edad. Siento que la Teletón es el más conocido que el Open Cup, como que debería que es el más conocido. Yo creo que el que tiene más, también, con más plata también para poder hacer como para poder ayudar, debería tener un rango mayor de edad, como no dejar botados los cabros después de los 18 años. Súper. Muchas gracias, Paz, por tu comentario. Eh, ¿Alguien más que quiera, que se atreva a responder? Como entendiendo desde lo que hablamos del modelo social, ¿qué mejoras se propondrían para la campaña? Yo creo que quizás se podría como de alguna manera eh, hacer más partícipe como a la gente que recibe esta campaña, quizás mostrando de alguna manera los institutos o de qué manera se trabaja ahí, porque muchas veces se dice así como ya, pero ¿y la plata dónde va? Y si bien en la página de la Teletón como que muestran como a qué está destinada cada cosa, quizás a la gente le falta ver, porque como dice el dicho, ver para creer. Transparencia al final. Claro, la transparencia. Sí. ¿Y eso lo podrías relacionar de alguna manera a lo que vimos del modelo social? ¿O está complicado? Eh, Tendría que pensarlo. Muy bien. Está bien. Súper. ¿Alguien que quiera complementar esa respuesta? Creo que, perdón, que podría Dale ser nomás. como en esto de que se considera como su aporte, por así decirlo. Mm, Perfecto, totalmente. Como el aporte y su valor como persona, en el fondo. Súper.
Mira, aquí están comentando algo muy interesante. Siempre me fijo mucho en las campañas Teletón del lenguaje que se utiliza. Cuando iba en sexto básico recuerdo que don Francisco dijo que no se decía persona con discapacidad, sino persona con capacidades diferentes. Con los años me di cuenta de que estaba mal la corrección que él había hecho, además de que mucha gente se quedó con el término y lo dice hasta el día de hoy. Eso es muy cierto. De hecho, también se han Sí, quedado como que don Francisco es como, como el padre de todas las personas con discapacidad. y no. Sí, es verdad. Bueno, la siguiente clase vamos a hablar de eso, de los conceptos y lenguaje como correctamente utilizado. Así que muy buena reflexión. Y ya para cerrar la clase, con respecto a la segunda pregunta, ¿qué elementos de los modelos de prescindencia y médico rehabilitador, los dos primeros que vimos, creen que siguen presentes en las campañas? ¿Alguien quiere responder esta pregunta? Mira, en cuanto a la prescindencia, estoy tratando de hacer como un poco de memoria de las campañas y no me acuerdo haber visto como algo que se relacione con eso. Pero respecto a lo médico rehabilitador, yo por lo menos eh, destaco que la rehabilitación de alguna forma lo están haciendo como para hacer a la persona un poco funcional de alguna forma como para el sistema, ¿ya? Como para que también Perfecto. aporte. Entonces, obviamente, claro, tienen que rehabilitarlo para que aporte algo más al sistema y recontribuya un poco el Mm, esfuerzo que se le hizo. Se normalice, ¿cierto? Sí, perfecto. Claro. Sí, totalmente. Eso es muy del modelo médico rehabilitador que estábamos viendo. Muchas gracias, Jenny. Sí, fue muy buen aporte, muchas gracias, Jenny. Camilo Roa tenía la mano levantada hace un segundo, no sé si se arrepintió. Perdón, es que iba a decirlo. Ya, o sea, como este tema de rehabilitar siempre, como para, o sea, no sé, por ejemplo, si alguien tiene una discapacidad adquirida, como siempre se intenta que vuelvan como a la vida que tenían antes, como así como muy cercano a la vida que tenían antes, en vez de como intentar que logren vivir con la discapacidad. Entonces, siento eso, pero no sé cómo tomarlo en realidad. Es muy real lo que estás diciendo. Yo como persona que adquirió una discapacidad, claramente en los primeros meses estaban todos los esfuerzos, todo el dinero puesto para que yo volviese a caminar, no para que yo me moviera en la Mm, silla, no para que aprendiera a hacer bien mis cosas, sino que era para volver a ser lo que era. Es muy cierto. María José sí. Gaete también quiere aportar con algo. Sí. Hola. Eh, tipo, yo he estado en varios cursos de tema como de discapacidad y soy estudiante de diseño. Entonces siempre me ha llamado mucho la atención el hecho de que no se utiliza la plataforma de lo que es la campaña de la Teletón como para mencionar el tema como de que al final deberíamos empezar a ver políticas públicas que vieran el dejar de excluir en la sociedad, que eso es como, siempre se ve mucho el tema de la rehabilitación, pero nunca es como que se hable tanto de lo que es como comenzar a trabajar en hacer las ciudades más accesibles o el hacer los servicios en los que podemos acceder que sean más accesibles. Es como que siento que falta mucho en ese sentido. Claro, Sí, como que es mucha totalmente. superación personal y poca responsabilidad social. Exacto, como que le La tiran toda la persona, carga al final a las personas en situación de discapacidad y no a la sociedad. Ujú. sí, muy cierto. Muchas gracias. También tiene la mano levantada. Dale nomás si quieres hablar. Oh, ¿Aló?
¿Aló? ¿Se escucha? Ahí sí, súper. Sí. Hola, muy bien, hola, Catalina. Buena clase, excelente. Ahí yo tengo dos reflexiones respecto a sus preguntas. La primera es que creo que tanto Teletón como el CNTV, que finalmente son los que transmiten la Teletón, habría que revisar su objetivo. O sea, cada institución tiene como objetivo, misión y visión. Y qué objetivo prima por sobre otro. Yo creo que en este caso CNTV uno no sabe qué objetivo tiene Mm. en relación con la campaña de la Teletón. El Consejo Creo yo, Nacional de Televisión, por si acaso. creo yo, desde mi punto de vista, que el objetivo es recaudar fondos. También, Mm. por otro lado, el objetivo de la Teletón no es meramente es un objetivo rehabilitatorio, o sea, rehabilitar niños y niñas con discapacidad, niños y niñas jóvenes con discapacidad. Yo creo que ahí habría que ver el objetivo y si tiene un objetivo educacional, que la campaña que establece la Teletón y también la misma Teletón no es su objetivo educar a la población. Quizá habría que incentivar a que lo tomen como un objetivo, que es un poco lo que se le critica mucho a la televisión pública, que la televisión pública no educa, sino más bien entretiene. Y claro, si el único objetivo de educación lo tiene en este caso el Canal 7, que es un canal público, el resto son todos privados. Entonces, yo creo que por ahí va como una idea, más que nada una revisión de documentos, de qué objetivos priman en esa campaña de, de televisión. Buenísimo. Muchas gracias, Johan. Ya estamos en la hora. ¿Alguien más quiere decir algo para cerrar o ya No terminamos veo, por ahí? no veo más ¿No? manos levantadas y por el chat estaban diciendo también cosas muy interesantes, muy correctas. Creo que les quedó bien claro los conceptos y lo pudieron ejemplificar muy bien con la campaña. Así que muchas gracias por comentar. Perfecto. Ya, entonces estaríamos por hoy. Muchas gracias por participar, por ser como tan activos, activas en esto. Encontramos que es muy bueno y muy necesario que se involucren en estos espacios y quieran como aprender del tema, así que muchas gracias. Estuvo muy entretenida la clase. Esperemos que los profes hayan sido amenos y no muy fomes. Tenemos que Así poner que, la palabra para la asistencia. sí, Luego, verdad. Ya, Cata, ¿cuál va a ser la palabra? podría ser, va a ser una palabra compuesta. Va a ser pollito a crochet. Esa va a ser la palabra de la clase. Ya. Entonces, pollito a crochet. Hay que anotarla por el chat para que igual quede Dale. registro. Súper. Ahí está. Entonces, con esa palabra, ustedes pueden registrarse en la asistencia. Recuerden que con 5 asistencias ya pueden obtener la certificación que tenemos para este curso. Así Así que es. eso. Por nuestra parte, si tienen dudas o lo que sea, nos pueden preguntar por el chat, no hay ningún problema. Así que si en ese caso necesitan algo, ese es el canal como oficial para eso. Aquí nos preguntan, en el Google Forms sale algo de cuántas clases y números. ¿Se refiere al total de clases que tomamos en el día? ¿A qué te refieres con como la clases y números? Sí, como decíamos al principio, este módulo de diversidad funcional y discapacidad física son 6 clases. Entonces, para obtener el certificado son 5 clases como de asistencia en el fondo, mínimo. O sea, pueden faltar a una, básicamente. Sí. Eso estaríamos entonces. Mail de contacto los podemos enviar por WhatsApp. Sí, sí, por WhatsApp lo vamos a mandar. Y sí, se van marcando clase a clase según la que van asistiendo. Y hoy es una. Así que eso, esperamos que haya sido muy buena la clase y esperamos verles la próxima clase ya
con el nuevo tema que es cifras relevantes en torno a discapacidad y conceptos relevantes también en torno al tema. Así Así es, que que estén súper. espero que estén muy bien. Cuídense. Chao, Gracias. muchas Chao. gracias. Chau, chau, Chao. gracias a ustedes por asistir. Ya. ¿Estamos? Bien. Vamos. Bien, súper. Me gustó ¿Terminaste igual. de grabar? Perdón. Sí, ahora sí.